El tiempo límite ha llegado para que los seres humanos tomen ciertas decisiones. El tiempo límite se marca de manera distinta de un ser humano a otro ser humano. Y necesitamos entonces explicar aquello antes de que comiencen a sacar conclusiones respecto a nuestra primera oración. El tiempo límite es el espacio que cada alma se ocupa de tener y que cada ser humano tiene en su contador interno como para que puedan comenzar a observar realmente lo que es el propósito del alma desde un punto de vista de disciplina y madurez. Ocupamos estas dos palabras para que quede claro que solamente dentro de la propia disciplina del generar los cambios y los ajustes en el día a día de lo que es el ciclo de vida humano de dormir y despertar de noche y día, ciertas cosas pueden ir anclándose en el largo plazo dentro de ellos. Este ciclo de disciplina lo que entrega es cierta libertad del alma para que se genere movimiento. Entonces, la mente consciente puede registrarse y anclarse en aquella disciplina y sentir que puede abrirse a los caminos en los otros espacios de los tiempos dimensionales, multidimensionales y de mundos espirituales que sean necesarios para poder anclarse dentro de aquel espacio del propósito. El otro aspecto del que hablamos es el aspecto de la madurez, el cual tiene relación con la capacidad de que cuando se piensa el tiempo límite, sea un tiempo límite que se vea con dicha y no con desgano. El tiempo límite es el espacio en que el alma termina la exploración de todo lo que existe en la vida en la tierra y comienza el camino a ir más hondamente dentro del proceso de lo que es el mundo interior más que el mundo exterior. Ese proceso de ingreso al mundo interior es el espacio en el cual los seres humanos pueden comenzar a darse cuenta entonces que el mundo exterior no es que sea limitado, sino que las posibilidades de lo que pueden hacer en el mundo exterior están de algún modo limitadas. Mientras más inconscientes son los seres humanos de esto y mientras más quieran abarcarlo absolutamente todo en todo instante, lo que hacen es generar más energía inconsciente de restricciones dentro de su vida para ver si es que se dan cuenta finalmente que ese tiempo límite se está acercando y es el momento de tomar esas decisiones. Decisiones, por ejemplo, de seguir un camino o de seguir otro camino. Decisiones de impulsar ciertos estilos de vida o si simplemente cambiar aquellos estilos de vida. Los momentos de madurez son los momentos en los que se toman decisiones para darse cuenta de qué es lo que realmente pueden hacer en el físico. Sin embargo, cada vez que ustedes toman esa decisión, cuando lo hacen de forma inconsciente, desconectada y lejos de la coherencia de lo que es su alma, su espíritu, lo que comienza a suceder es que las decisiones los atrapan. Sienten que se están atrapando, sienten que se están amarrando en un aspecto de lo físico. Cuando aquellas decisiones tienen coherencia y madurez dentro de lo que es el camino del alma y el espíritu que les está mostrando, las decisiones, por muy restrictivas que puedan parecer, les entregarán finalmente libertad, pues entenderán que eso es lo que su alma está buscando hacer en este instante. Y entonces, antes de que comiencen las preguntas de ¿cuál es mi propósito? Debemos puntualizar que es el ser humano mismo y cada alma la que debe descubrir su propia coherencia de propósito interno. De lo contrario, lo que hace es faltar a su libre albedrío y entregarle aquel propósito a otro ser humano que cree tener la respuesta de lo que los otros necesitan. Justamente entonces eso sería un signo de inmadurez, entregar el poder para que alguien más resuelva aquello que ustedes tienen la tarea que resolver. Podríamos decir que la única gran tarea del ser humano que tiene de forma global para todos y cada uno de ustedes que están encarnados
Es darse cuenta de qué es lo que le entrega sentido a sus vidas en estos instantes y por lo tanto poder llegar a darse cuenta cuál es el propósito real del alma en este momento al estar encarnada. Las almas no encarnan simplemente por encarnar. Cada alma, cada espíritu que ha decidido llegar hasta este momento del tiempo y en todos los momentos del tiempo, genera un espacio necesario desde el punto de vista de lo divino para que haya una evolución no del alma en sí, no del espíritu en sí, una evolución de todo lo que existe en la tierra y al mismo tiempo una evolución de todo lo que existe en lo divino y en los arquetipos que se están formando y conjugando en aquellos espacios. Los seres humanos creen no tener injerencia en muchas cosas al verse muy pequeños. Creen que los campos de acción que poseen son simplemente limitados, pues en el físico son limitados. ¿Cómo poder llegar a cambiar el sistema político de mi país si no conozco a nadie y simplemente con mi voto no funciona? ¿Cómo poder llegar a cambiar la realidad de lo que existe si es que soy simplemente una persona? Y entonces, así como en el físico, se requiere de juntar a otras personas para que se armen grupos y comunidades dentro de los procesos que pueden ayudar a generar cambios culturales y sociales más amplios. Los seres humanos, cuando comienzan a conectarse con su propósito y a ver las cosas que la divinidad les ha encargado que vean, a realizar los cambios que la divinidad les ha mostrado que pueden realizar, aquellos seres humanos finalmente pueden participar en la evolución divina y de los arquetipos de forma consciente y no simplemente de forma inconsciente como muchos los hacen. Siempre están participando con cada una de sus decisiones, sus acciones, sus juicios y creencias en aquella evolución. Entonces, si ustedes creen que hay poderes y fuerzas oscuras que existen en la vida intentando llevarlos por un mal camino, lo que comienzan a hacer es generar que algunos arquetipos puedan actuar de esa manera. Mas no es que los arquetipos sean malos, no es que los arquetipos sean fuerzas oscuras, es que ustedes les entregan la capacidad de actuar de esa manera, pues ustedes deciden verlos de esa manera. Entonces, en vez de entregarse a lo que es el vacío de lo divino, para desde allí encontrar la unión con el todo, la unión con lo que es el amor universal, muchos de ustedes prefieren ver el vacío como aquel lugar temeroso donde todo se pierde y donde nada jamás quedará. Es la misma energía enjuiciada y vista de forma distinta. Muchas veces entonces lo que han hecho es tomar la idea de cómo miras esta energía y llevarla a cómo enjuicias y miras tus emociones, en un nivel tan pequeño y tan minúsculo que lo que haces entonces es, en vez de generar cambios en los arquetipos y darte cuenta de ese movimiento que es un movimiento macro y colectivo, comienzas a mirarlo en espacios que son micros y personales, lo que finalmente termina haciendo que simplemente tu inconsciente y tu sombra siga creciendo. Por último, entonces, debemos puntualizar lo que es la conciencia y la expansión de la conciencia. La conciencia es las cosas de las que ustedes son capaces de darse cuenta que tienen adentro. Expandir la conciencia es darse cuenta de más cosas que tienen en el mundo interior, en su mundo espiritual. Mientras más las vean, más luz traen a la conciencia y más la expanden. Mientras más expanden su conciencia, también ayudan a expandir la conciencia colectiva. Mientras menos luz ponen a sus cosas, mientras menos miran lo que les sucede internamente a ustedes, más van restringiendo también la conciencia colectiva. Entonces, nos vemos forzados a tener que explicar metáforas como la expansión de conciencia para que esto quede claro.
La expansión de la conciencia implica no solamente mirar los juicios que se realizan de las ideas mentales que tienen, sino también de las sensaciones físicas y de las emociones que sienten. Aquello les abre aún más el mundo espiritual, pues bajan entonces la cantidad de juicios respecto a la conciencia interna de todo aquello que pueda estarse manifestando en cualquier momento dentro de ustedes y por lo tanto también bajan las proyecciones que se están manifestando en cualquier momento fuera de ustedes. Entonces, finalizada la lectura de hoy, podemos comenzar con algunas preguntas. Ki- Aprovechenlas bien. Kika, puedes preguntar. Hola, Brahman. Mi pregunta es, em, primero, ¿qué arquetipo personal, o sea, qué arquetipo energético estoy trabajando en lo personal y qué arquetipo energético podemos trabajar en este contenedor entre todos? Es una pregunta algo capciosa. El querer mirar lo que es el arquetipo personal que se está trabajando es como querer que a uno le hagan la tarea directamente. De todos los que están ocurriendo en este instante, ¿con cuál me convendría empezar? Simplemente conviene empezar con aquel que se sienta en este instante. Entonces responderemos la pregunta al revés. Primero iremos hacia el colectivo. En el colectivo nosotros observamos que hay dos grandes arquetipos que en este momento se están moviendo. Uno es el que acabamos de nombrar anteriormente. Este arquetipo donde se siente una fuerza de un vacío que va hacia la espiritualidad y la concepción de lo que es el punto cero de inicio de toda la vida, de dónde están las almas antes de nacer. Algo que no es muy sencillo de explicar o de comprender para las mentes actuales, pues les gusta crear historias respecto a cómo es que nacen y dónde es que nacen. Prefieren tener historias de lo que hacen antes de nacer como si fueran personalidades en vez de entregarse a ese vacío. El desafío es que cuando no se entregan a ese vacío y rellenan todo con historias de cómo eran antes de nacer, en vez de simplemente darse cuenta de que parten del vacío y luego van bajando y esas historias están en el camino hacia el lugar donde encarnan, lo que hacen es poner este lugar en la inconsciencia y entonces el vacío se transforma en oscuridad. Le temen a aquella oscuridad y generan una gran cantidad de energía de miedo y temor, el cual se transforma en un arquetipo finalmente de miedo y temor. Mas es la misma energía de entrega espiritual la que genera el miedo y temor. Entonces, aquellos que observan, por ejemplo, el arquetipo desde el lado espiritual, no tienen miedo a la muerte y pueden de alguna forma simplemente entregarse a vivir y rendirse en la divinidad en cada momento. Hay algo que sucede después de entregarse a ese vacío, después de entregarse a ese espacio de amor infinito que genera un devenir de energía y de movimiento en cada ser humano. Después, quienes se enganchan o conectan con este arquetipo desde el miedo al vacío o el miedo a la muerte, buscan cientos de miles de formas de poder simplemente frenar el proceso de muerte y que ojalá nunca suceda, sin importar si es que efectivamente el cuerpo o el alma quiere soltarse, intentan retenerla constantemente. Ese es uno de los arquetipos que puede trabajarse. Como todos los arquetipos, tienen dos caras en todo instante. El otro arquetipo que puede trabajarse en este instante es un arquetipo que es parecido, podríamos decir, a un pulpo, una especie de arquetipo que genera las conexiones neuronales interdimensionales y también interconectables de todas partes del mundo. Es como una especie de rejilla magnética que otros han hablado. Por eso es tan importante el trabajo que ellos hacen. Aquella rejilla sostiene ideas como la Internet,
como la globalización y como también las visiones multidimensionales y multinacionales de algunas compañías y organizaciones. Aquel arquetipo, cuando es tomado desde un punto de vista desde el cual se le teme o se ve como negativo, es un arquetipo que se siente como que cubre todo el manto de todas partes y no permite libertad. Como si fuese una gran madre que en vez de colaborar, lo que hace es restringir el proceso de crecimiento de su hijo. Visto desde el otro punto de vista, este arquetipo es la gran rejilla magnética que permite que los seres humanos se conecten entre ellos en formatos de corazón y telepáticos mucho más fuertes que en otros momentos del tiempo. Y ese arquetipo comienza a entregarse como una madre nutritiva que permite que tú puedas tener acceso a sabiduría, conocimiento, alimentación y recursos en cualquier parte y en cualquier momento. Yendo entonces al punto de vista personal, en este instante es este arquetipo el que nosotros observamos que puedes trabajar mejor en este momento. Gracias. Bárbara, ¿sigues tú? Hola, Brahman. Yo siento que muchas veces a lo largo de mi vida los miedos y los temores se han apoderado de mí y me he visto superada por ellos. Y actualmente con el tema de este virus del COVID, nuevamente me he sentido con mucho temor y no sé si me puedas ayudar a descubrir cómo me puedo liberar de esos temores para poder vivir la vida que necesito vivir. El trabajo con el temor o con el miedo se regula dentro de dos aspectos. Está el aspecto espiritual del temor y el miedo, del cual hemos hablado hasta ahora, es decir, el lugar donde se puede trabajar a través de simplemente rendirse a lo que sea que está sucediendo. Podría ser algo contraintuitivo, pero al miedo no puedes irlo a enfrentar e intentar hacerte la valiente, pues justamente eso es lo que no puedes hacer. Allí es donde está el espacio. Por lo tanto, debe trabajarse de una manera distinta. Y tal como decimos, como el arquetipo entrega la posibilidad o la necesidad de tener este espacio donde ustedes sientan que están eternamente vivos y que la vida no se puede perder, la forma de trabajarlo desde el punto de vista espiritual es entregándose a todo lo que suceda y simplemente siguiendo órdenes. Simplemente sigues las órdenes que primero ves afuera que otros te entregan y luego te darás cuenta que puedes también comenzar a seguir órdenes internamente de lo que tu espíritu, tu alma, tu yo superior, tu guía te puede ir entregando. Mas el proceso de pasar de una a otra necesita ser paulatino y poco a poco. Una vez que sigues la suficiente cantidad de órdenes afuera, te darás cuenta que puedes también escuchar las órdenes adentro de una manera un poco más entregable, un poco más rendidora, por así decirlo. Entonces podrás darte cuenta que las órdenes que vienen de afuera no tienen tanto sentido como las órdenes que vienen de adentro. Mas es un proceso y un camino que podrías lograr. Esto es parte del por qué de alguna forma ustedes están viendo lo que está sucediendo. La otra forma y el otro aspecto que necesita trabajarse al mismo tiempo tiene que ver con el instinto, es decir, la parte física del miedo, el lugar donde el miedo comienza a residir en el cuerpo y a hacerte consciente de en qué lugar está el miedo en el cuerpo. Por ejemplo, cuando piensas en el miedo que no te permite hacer o ser lo que deberías hacer o lo que quieres hacer, ¿en qué parte del cuerpo está? Siento la angustia en el pecho. Y entonces podrías concentrarte en este instante, en esa angustia. Sí.
Concéntrate un instante en esa angustia y permítele que crezca todo lo que podría crecer dentro de tu cuerpo. ¿Qué tan grande es esa angustia? Del tamaño de mi cuerpo. ¿Logra salir del cuerpo? Poco. Entonces ahora te voy a pedir que concentres nuevamente toda esa angustia en un solo lugar y comiences a llevarla a través de los brazos hasta las manos. Mueve toda la angustia que hay en todo el cuerpo y llévala a través de los brazos a las manos. Una vez que esté en las manos, junta ambas manos y concentra la angustia solo en las manos en ese lugar. ¿Está allí ya la angustia? Sí. Y ahora, toma una respiración profunda y simplemente sopla tus manos, abriéndolas al tiempo de que las soplas. ¿Dónde ha quedado la angustia y el miedo? Como que se rompió, se esfumó. Cada vez entonces que sientas que la angustia crece y el miedo crece, recomendamos que hagas este ejercicio al tiempo que vas haciendo el ejercicio espiritual que hemos dado anteriormente. Ojalá este ejercicio lo puedas hacer una vez al día. Luego de que pase una semana, observa qué es lo que sucede con aquellas instrucciones que te van entregando. Muchas gracias. Hugo, ¿sigues tú? Hola, siento que debería trabajar en el amor. ¿Cómo puedo trabajar más el amor desde lo individual y en lo colectivo? ¿Qué es el amor? Puede ser una emoción o puede ser una esencia, como el amor incondicional. Por ejemplo, en ese sentido, yo vería en lo que se estaba hablando recién respecto a trabajar el miedo y todo, lo vería trabajando más el amor. Una de las maneras de trabajar respecto al miedo, por ejemplo. ¿Cómo puede trabajarse el amor incondicional? ¿Se Amando puede incondicionalmente, trabajar algo que ya eres? dejándolo ser, dejándolo fluir. Mas no sería un trabajo si simplemente eres aquello. No puedes llegar a que algo se mueva si ese algo ya es todo. Si ese algo ya es incondicional, si ese algo ya es todo, no hay nada que puedas trabajar. Simplemente puedes ser y permitir que sea. Puedes dejarlo fluir, mas no forzarlo. Entonces, cuando el amor incondicional viene, y a propósito, es siempre, el amor incondicional no puede venir algunas veces. El amor incondicional viene siempre y en todo momento. Son ustedes como seres humanos los que tiñen el amor incondicional de otras cosas dependiendo de los filtros que tienen en el corazón en el momento que están recibiendo aquel amor incondicional. Entonces, si el filtro que tienen en el corazón es un filtro de rabia, lo que hacen es aceptar el amor incondicional como rabia. Y entonces lo trabajas, entre comillas, a través de simplemente aceptar aquella rabia, aceptar el filtro con el que estás mirando el amor incondicional en este instante. Si tú intentas no aceptar el filtro de rabia, porque la rabia es mala,
lo que haces es generar un juicio sobre el filtro que estás mirando. Y entonces ahí sí cierras completamente el amor incondicional. Te desconectas de él y decides no recibirlo. Pues en realidad entonces lo que haces es enjuiciar el filtro y el filtro es parte del mismo amor incondicional que está sucediendo. El amor incondicional se trabaja a través de aceptar todas y cada una de las emociones que estás sintiendo sin detenerlas, sin enjuiciarlas. Y a veces necesitarás conversar de ellas para poder darte cuenta que pueden pasar a través de ti. Gracias. Juan Pablo, ¿sigues tú? Hola, Brahman. Un Hola. consejo para ayudar a estabilizar la piedra que transmuta sin revelar su secreto. Necesitamos más información. Nosotros no somos expertos en piedras. Mi maestro me ha regalado una piedra de colores que ayuda a transmutar para ayudar a otros en sus propios caminos. Pero la piedra es inestable, cuesta ayudarla. Por eso la pregunta, si hay algo que el universo tenga y que no haya visto para ayudar a que eso sea más estable, que sea menos fluido. Lo que nosotros observamos es que aquella piedra necesita ser inestable y fluida, pues lo que hace es ajustarse y cambiar según a quién está ayudando en qué momento. Lo que nosotros podríamos sugerir en este instante, sin ser expertos, como decíamos, es simplemente que te rindas a lo que la piedra está observando y si lo que haces es efectivamente creer en que la piedra puede ayudar a hacer lo que tú dices que hace, entonces deberías aceptar al maestro que está en esa piedra, que está observando, mirando, sintiendo y ajustándose según lo necesario para aquella persona a la que está ayudando. Sugerimos de alguna forma más simplificada, menos control al proceso que la piedra puede hacer. Ahora, podría suceder que tú estés viendo cosas distintas que las que está viendo la piedra. Entonces, está en ti el tomar la decisión de cuándo puede ser usada y cuándo no puede ser usada. Y allí estaría entonces tu gran aprendizaje en este momento. Betsy, ¿sigues tú? Betsy. Ay, creo que se cayó. Bueno, sigamos con... Sí, creo que se cayó Betsy. Sigamos con Patri. Maestro, buenos días. Buenos días. Al inicio del diálogo, nos decías que estamos en una época de límites donde son posibles las transformaciones si nos conectamos profundamente con la conciencia en el corazón. Mi pregunta es, al mirar las emociones, al mirar los sentimientos, al aceptar y rendirnos, ¿podemos entonces conectarnos con esas transformaciones profundas? Es el camino que los lleva hasta allá. Cada vez que ustedes simplemente se rinden a lo que el Espíritu les está entregando,
sea la emoción que sea con simplemente cerrar los ojos, o sea permitiéndose, por ejemplo, conectarse con su yo superior, con su maestro interno, o con su alma a través de la canalización, lo que comienzan a hacer es rendirse para permitir que aquella energía que está llegando en este instante pueda transformarse en energía de influjo espiritual. Podríamos decir que es una constante circular que comienza a moverse para lado y lado, y que una vez que ustedes pueden portar el espacio en el cual se enjuician aquellas emociones, lo que sucede es que comienza un círculo virtuoso que entrega aún más combustible a la siguiente emoción, y entonces pueden sentirla mejor, y eso lo que hace es permitirles que el corazón se abra más y tengan la capacidad de observar y conectarse con la superconciencia de lo divino de forma más auténtica. Esa rendición entonces, maestro, también nos permitirá cambiar las historias que nuestro inconsciente construye para poder estar en este plano. Más que cambiarlas, podríamos decir que hecho de esa forma, aquellas historias comienzan a desaparecer, se disuelven y simplemente algunas no necesitan ser vistas. Debemos, sin embargo, puntualizar que habrán otras rocas grandes en el inconsciente que estarán allí y que poco a poco deberán visitar e ir limando y moliendo hasta que finalmente puedan disolverse. Gracias, maestro. Damaso, sigues tú. Hola, maestro Brahman. Más que una pregunta, te quiero pedir que me digas el mensaje que tengas para mí. ¿Crees que todo lo que hemos dicho no era para ti? ¿Crees que lo hemos simplemente elegido al azar y hasta ahora no hemos dicho nada en especial que pueda tocarte a ti? Tengo dudas. ¿De dónde nacen esas dudas? ¿Qué es lo que estás buscando probar? No, no lo sé. ¿Quieres recibir un mensaje especialmente diseñado solo para ti? ¿Por qué habríamos de dar un mensaje especialmente diseñado solo para ti y no para todo el resto que está dentro de este grupo? Es común en las corrientes llegar donde ciertos adivinos o ciertos oráculos pidiendo cuál es el mensaje que necesito escuchar ahora. Niños queriendo ser guiados y llevados de la mano sin tomar responsabilidades de lo que están haciendo. Entonces, cuando dejan de tomar responsabilidades de lo que hacen, se transforman en niños a la merced de aquel que están consultando, sea un tarotista, un oráculo, un adivino o un canalizador. Cuando simplemente abren para que les muestren qué es lo que pueden seguir, puede parecer algo muy humilde en cierto punto, mas aquella humildad en ciertos momentos va también con la otra parte de la moneda, pues al mismo tiempo muchos lo que hacen es querer recibir el gran mensaje o ser descubiertos en ese espacio. En los momentos en los que ocurren aquellos descubrimientos, en los momentos en que los maestros observan a un discípulo y le entregan la transmisión de corazón a corazón, las palabras simplemente sobran. Las sensaciones es todo lo que existe. Y si alguna vez hubiesen palabras, ni el maestro ni el discípulo harán un recuerdo de aquellas palabras y lo irán diciendo alrededor con otras personas, pues justamente eso lo que haría es cortar el flujo de energía que sucede entre unos y otros. Las conexiones comienzan a malinterpretarse
cuando intentan llevarse hacia lo que son los límites del funcionamiento humano entre unos y otros. Por eso es que nosotros siempre hemos traído el mensaje de la responsabilidad y la madurez dentro de lo que se está haciendo. Madurez para tomar decisiones, madurez para aceptar ciertas cosas y madurez para hacerse responsable de lo que se está haciendo. Por lo tanto, nuestro mensaje siempre ha sido el mismo. La madurez para que si alguien tiene ganas de transformarse en guía, acompañante, terapeuta, vidente o cualquier otra cosa que quiera y que tenga injerencia en otras personas, sepa que lo que está haciendo es generando miles de millones de olas, no solamente dentro de su alma, sino que en muchísimas otras almas. Y que cada error que comete con una persona que está en ese momento pidiendo cierta ayuda, o cada manipulación que genera a una persona que está pidiendo ayuda, comienza a transformarse en un peso que no va directamente sobre esa persona, va directamente sobre toda la humanidad. Pues, si bien es cierto, no existen caminos errados y todos los caminos son parte de lo que las almas requieren, existe la posibilidad de que al ver las almas ciertos espacios de responsabilidades de lo que existe en la vida y de la coherencia con su propósito, los caminos puedan ser más expeditos. Todas las almas, todos los espíritus caminan por el lugar adecuado siempre. Sin embargo, existen caminos más directos hacia la divinidad cuando simplemente pueden entregarse y rendirse a la coherencia interna de lo que su ser y su esencia está queriendo mostrarles, y no a las palabras de otros que están siendo entregadas para poder manifestar cosas en lo físico y no en lo espiritual. ¿Es ese mensaje suficiente? Gracias. Ivette, sigues tú. Buen día, maestro Brahma. ¿Cómo puedo confiar más al momento de canalizar y si lo estoy haciendo de la manera correcta? Si lo estás haciendo de la manera correcta o no, sugerimos que se los preguntes a aquellos que son expertos en hacerlos desde lo físico. Nosotros podemos observar desde acá y no desde el físico. Todo componente que influye en lo que es un contacto entre humano y espíritu necesita también ser comprendida desde lo humano y no simplemente desde lo espiritual. Si fuese simplemente desde lo espiritual, el planeta ya estaría completamente inundado de iluminados. Créenos, no tendríamos que estar haciendo este trabajo, ni siquiera tendríamos que existir nosotros, y simplemente la gracia de la luz caería en todos en todo instante y todo sería últimamente perfecto. Incluso, ni siquiera se necesitaría un mundo, ni un físico, ni encarnaciones si así fuera. Por lo tanto, aquella parte de la pregunta nosotros simplemente debemos diferirla a que se la puedas preguntar a algunos de aquellos de aquí que saben ya o al mismo maestro que tienes en canalización para que ellos puedan responder. Respecto a la primera parte, cómo mejorar aquella conexión, es lo que hemos estado hablando todo este momento. La conexión con el corazón pasa por liberarse de los juicios emocionales, de lo que son, de lo que quieren, de lo que generan, de lo que creen, de lo que culturalmente es correcto o de lo que culturalmente es incorrecto. Mientras más logres entrar en un estado de neutralidad en los espacios internos propios, mejor será la conexión, ya que ello se logra a través de que vayas viendo los distintos personajes internos que toman partidos, espacios y voces frente a las situaciones de tu vida. Gracias. La Betsy, siguiente es sigues. la última pregunta. Betsy, sigues tú.
Gracias, buenos días. Yo Buenos lo que días. quiero saber buenos días. Ha sido un camino de autodescubrimiento muy difícil para mí durante todo este tiempo. Creo que ha sido más difícil aceptar a la Betsy que es ahora. Y lo que quiero saber es si es el camino correcto que lo que estoy haciendo. Gracias. ¿Cómo sería un camino incorrecto? Para mí, de repente, creo que el equivocarme, ¿no? Todo esto es muy nuevo para mí. Son emociones nuevas, sentimientos nuevos, encuentros nuevos. Entonces, de repente tratar de buscar cosas que no son, de repente que solamente sean cosas mías, sean cosas de mi cabeza o que me las esté imaginando. Creo que ¿Cómo sería eso sería para mí. equivocarse? ¿Cuál es la definición de equivocarse? No estar haciendo bien las cosas. ¿Cómo se hacen las cosas bien? He ahí el detalle. Creo que ¿Cómo ese es mi sabes que algo problema. está bien hecho o algo está mal hecho? Es que siento que hay muchas personas que confían en mí. Entonces, como que uno se siente atrapada cuando de repente dice las cosas y piensas que o no tienes fe en ti misma, ¿no? O sea, estoy haciendo bien, estoy recibiendo bien, pero las personas lo reciben, entonces creo que mi temor es dañar a las otras personas con lo que puedo decir o puedo hablar. Creo que eso es. ¿Qué significa hacerle daño a la otra persona? Lastimarlas. Como le digo, vienen personas que te piden ayuda y te piden, dime qué hay para mí, me dicen en algún momento. Tratas de comunicar lo que está en mi corazón, les digo, y hay veces pienso que no estoy haciendo bien las cosas, de repente creo que son más que mis dudas. Eso no quiero que lastimar a las demás personas con lo que yo pueda decir. Como le digo, todo esto ha sido muy nuevo para mí, ha sido un despertar de un momento a otro y son muchas cosas a la vez. Es por eso que nosotros siempre recomendamos que haya cierto entrenamiento antes de poder llegar a aconsejar a otras personas, pues el punto tiene que ver con la responsabilidad que tomas al aconsejar a otras personas cuando no estás lista tú para asumir aquella responsabilidad o simplemente devolverle la responsabilidad a aquellas personas. Es decir, cuando una persona llega a pedirte un consejo y te pide que le digas qué es lo que tiene que hacer y tú aceptas aquella responsabilidad, podríamos decir que de cierta forma karmática aceptas el karma de lo que la persona decida hacer con lo que tú le has dicho que tiene que hacer. Por eso decíamos, quien va en ese camino y entonces no acepta aquella responsabilidad de la cantidad de miles de millones de olas que genera en las otras personas y en la humanidad cuando toma esa responsabilidad, lo que hace es ser de alguna manera algo simplemente ciego a las fuerzas que se están moviendo en cada momento. Por eso, nuestra sugerencia es siempre la responsabilidad completa del libre albedrío, del propósito, sentido de vida y lo que cada persona debe hacer recae siempre en lo que cada persona puede observar. Han inventado los seres humanos distintas formas de diferir aquellas responsabilidades a otros. A veces dicen, es que son mis padres, son mis profesores, son mis maestros, es la sociedad, es la cultura, es el gobierno, son las leyes, todas formas de diferir la responsabilidad propia frente a ciertas cosas. Si a eso le sumamos el que algunas personas se aprovechan
para tener más poder de aquellas responsabilidades que a otros les gusta entregar, tienes también entonces captores a los que les encantan que les entreguen responsabilidades, sea porque tienen algún trauma, sea porque tienen algunas ansias de poder o simplemente sea porque quieren mostrar que tienen cierta importancia sobre la vida de otras personas. Todos desequilibrios, simplemente otras formas de ver el mismo ciclo de víctima y victimario, en distinto nivel, de distintas formas, mas sigue siendo la misma energía. Entonces, nuestra sugerencia es que tengas muchísima claridad de que el poder de las personas que llegan a consultarte no está en ti, está en ellas. Así estén perdidas, lo único que puedes realmente hacer es ayudarles a que se vuelvan a ver ellas mismas adentro para que ellas tomen las decisiones. Si tú tomas las decisiones por esas personas, entonces lo que haces es atarte kármicamente a ellas. Okay. Gracias. Y así entonces comenzamos a llegar al final de esto que está sucediendo. Y necesitamos simplemente volver a hablar de este tercer arquetipo que tiene fuerza en estos instantes. La víctima y el victimario. Entregar el poder o tomar el poder. Siempre han tenido los seres humanos cierto desequilibrio con el arquetipo del poder. Algunos lo toman, otros lo sueltan. Algunos lo toman sin darse cuenta que lo toman de forma inconsciente y aquellos son los seres con los que nosotros siempre sugerimos tener un poco más de cuidado. Quien toma el poder de forma inconsciente no es capaz de ver todas las situaciones que genera en otras personas. También quien entrega el poder de forma inconsciente tampoco es capaz de ver todas las situaciones que en otros genera. Por lo tanto, ya sea que tienen que tomar el poder en cierto momento o cederlo, como es necesario en muchos momentos, háganlo de forma consciente. Esa es la manera de manejar el arquetipo del poder, observándolo, hablando sobre él, no haciéndose los tontos como si no existiese, no haciendo como que fuese algo tan irrisorio que no es importante, tampoco haciendo como algo que es tan sagrado que solo algunos pueden tocarlos. Todos tienen ese arquetipo del poder y tienen que aprender a decidir cuándo lo entregan, cuándo lo toman en conciencia. De aquello nace la madurez espiritual. Honramos esta conversación y el camino que están siguiendo. Por ahora simplemente nos despedimos.